Bienvenidos a Puebla y sus voces. Gracias por acompañarnos en una emisión más. El día de hoy damos continuidad a esta plática que iniciamos hace 8 días referente a este acuerdo que propone y que más que acuerdo ya es una orden que emite la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional con este tema tan delicado de no reprobados en la educación básica. Las opiniones son encontradas, cada quien encuentra justificación en lo que comenta en base a lo que ha estudiado, lo que ha vivido y en el momento de su vida en el que se encuentra, sea el educativo, sea el familiar, sea el empresarial, sea el político. Entonces es importante escuchar la opinión de gente que está involucrada en la educación. En este caso, hoy nos da mucho gusto que haya aceptado una invitación para participar en esta emisión a la maestra Silvia Monroy Bermúdez. Ella, pues como usted lo sabe, tiene una amplia trayectoria en el ámbito educativo y pues bueno, muy interesante saber sus opiniones. Así que le invitamos a que se quede con nosotros para pues escuchar esta plática que seguramente será muy amena. Quiero ponerle en antecedente que la semana pasada estuvimos platicando sobre este tema con la profesora Esperanza Mendoza, amiga de Canal 3, amiga personal, compañera comunicadora y también, por supuesto, maestra de profesión, ella en la educación primaria de toda la vida y pues obviamente ella como maestra de este sector de educación básica, pues tiene todos los elementos laborales de conocimiento y en el ámbito del trabajo para emitir una opinión. Usted pudo ser testigo de ella la semana pasada. Si no, pues bueno, yo le sugeriría que pues nos busque en nuestras redes sociales, en YouTube inclusive, porque también ahí estamos ya retomando nuestra programación para indagar y encontrar esta emisión de la semana pasada y ponerse al corriente, por así decirlo, de lo que hemos estado hablando. Regresando del corte, estaremos obteniendo una nueva opinión sobre este tema tan controversial. No sé qué tan delicado sea, porque algunas personas lo toman muy a la ligera, otras con demasiada seriedad, otras le achacan temas políticos, otras temas económicos, otras hablan de generaciones en materia de educación perdidas, otras hablan de que nos vamos a lamentar en años posteriores. En fin, las posturas son múltiples. Lo importante es conocer de primera mano las opiniones de los que están involucrados en el tema, en este caso es el educativo. Así que pues nos vamos, si me permite, al primer corte comercial de inmediato, regresando esta plática que seguramente será muy interesante. Continuamos en este programa Puebla y sus voces y yo agradezco muchísimo que en esta ocasión a través de una videoconferencia nos acompañe la maestra Silvia Monroy Bermúdez, quien pues ha colaborado en múltiples ocasiones en Canal 3 con el profesor León Amador. Pues hoy me robo esta invitada de lujo para hablar sobre este tema que pues bueno, afecta o no, dependiendo del punto de vista de quien lo comente, a las nuevas generaciones en materia educativa. Maestra, gracias en primer lugar por aceptar participar con nosotros. Muchas gracias, muy honrada en que me inviten, me convoquen. Ya saben que yo considero que el trabajo de ustedes tiene mucho prestigio y creo que es un tema que genera pústula. Tiene mucha tela de dónde cortar, son muchos los puntos de vista de los maestros en activo, de los padres de familia y de la sociedad en general. El punto concreto es que la calificación mínima es 6. Así es. ¿Sí? Pase lo que pase, la calificación mínima es 6. Entonces,
Pues sí creo que es un tema pertinente, sobre todo en estos días, particularmente en estos días en donde se habla de que el ciclo escolar ya se terminó, pero los alumnos siguen asistiendo. Y entonces, y me voy a permitir, hago la aclaración, me voy a permitir también hablar coloquialmente porque toda vez que este programa tiene la intención de ir a al público en general. Entonces, no todos son maestros, no todos son pedagogos, no todos son psicopedagogos, no todos están en la política educativa. Entonces, me voy a permitir algunas cosas irlas diciendo coloquialmente. ¿Te parece bien? Claro, 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 Ok. adelante. Entonces, decía yo, son muchas las voces y, bueno, los padres de familia, la sociedad en general, interpreta esta cuestión de, bueno, pues ya todo el mundo va a aprobar y a qué se presta. Y en esas interpretaciones, quiero decir que yo creo que muchas cosas son válidas. Es decir, no podemos decir em, eh, que es bueno o que es malo. Permíteme decirlo así de manera muy rápida. ¿Cómo ves? Pues depende mucho la parte desde donde se mire, ¿no? Definitivamente yo también entiendo que las opiniones están muy divididas, Muy divididas. dependiendo el conocimiento previo y también, por supuesto, el ver hacia dónde vamos. También no es lo mismo ser padre de uno de estos Claro, jóvenes o de estos niños o ya verlo desde otro punto, ¿no? Cuando, por ejemplo, a uno le tocó, ¿no? Encontrarse que pasaba uno de año y se encontraba uno con alumnos que habían reprobado y se habían quedado a repetir año y que pues ahora en la claro. actualidad los vemos y pues al final no son gente frustrada ni Fíjense traumada, ni ustedes. mucho menos, ¿no? Claro, claro. Sí, es que te digo, esto tiene mucha tela de donde cortar. Tal vez más adelantito pueda yo decir algunas cosas a manera de conclusión como pedagoga, Claro, y que bueno, me gusta mucho ser eso de pedagoga. Este, acabo de dar una asignatura para un posgrado en el IED sobre cuestiones pedagógicas, el análisis y diseño curricular, y que van a decir que qué tiene que ver esta materia. Bueno, tiene que ver con los planes de estudio. Todos los niveles educativos tienen sus planes de estudio y que en términos muy sencillos es por todo lo que tiene que pasar un estudiante, sea de maternal, preescolar, primaria, secundaria, hasta universidad, tiene que pasar por un proceso, un conjunto de experiencias este, eh, para egresar, en términos, para salir claro. de la primaria, salir de la secundaria, etcétera, para egresar. Pero para que se logre ese egreso, tiene que pasar por un proceso de experiencias de aprendizaje, que, bueno, detrás de esto hay mucha talacha del maestro, pero y más en esta eh, administración, que creo que no le han hallado a agilizar más el trabajo del maestro, los están sobrecargando, pero además hay una necesidad remedial porque venimos de una pandemia. Entonces esto nos cambió la jugada, nos cambió el modelo que era presencial y que ahora, bueno, y después fue híbrido y después nada más fue en línea, en fin. Entonces, tiene mucha tela de dónde cortar y decía yo, esas experiencias, sea presenciales o sean virtuales, las tiene que cursar el alumno. Bueno, pero hay la precisión de que en este acuerdo del 110622, el acuerdo 110622, de que todos pasan o que la calificación mínima es 6. Claro, tiene muchas precisiones. Y y entonces está el acuerdo y la gente también lo está interpretando también de muchas formas. Bueno, entonces, ¿qué caso tiene que yo, padre de familia, y que mi hijo nos hayamos esforzado por cubrir y realizar todas las actividades y mandarlas a la maestra o al maestro de la materia o del curso o del grado? Si el que no fue, que se puso a jugar toda la tarde, va a obtener un 6.
Pero bueno, esa es una primera impresión, no es tan sencillo. Entonces, bueno, estamos encontrando que este acuerdo tiene muchas indicaciones administrativas. Esto que, o sea, administrativas de la educación. Es decir, da con claridad una serie de indicaciones sobre qué hacer, cómo evaluar. Está, bueno, está explicitado, es decir, está escrito en blanco y negro y explicado. Pero más allá de esa cuestión administrativa, que es un poquito más amplia que cuando era presencial, sí hay una cosa que yo le aplaudo. Fíjense ustedes. Habla de que, déjame leerme aquí una cuestión que yo anoté. Habla de que este acuerdo se fundamenta en el artículo 3 en donde se habla de la prevención, atención, para evitar el rezago o el abandono escolar, porque viene la otra cuestión. Digo, habrá niños que no pudieron asistir por la pandemia, ¿sí? Pero esos niños además están en zonas marginadas, y cuando digo marginadas no nada más me refiero al más lejano campo rural, ¿no? Por decirlo así, hablar de zona marginada, pues es hablar de todo un concepto. También dentro de la misma ciudad pueden haber zonas marginadas y por lo tanto niños marginados de escasos recursos, que no tuvieron el equipo, o que trabajan, que no tienen acceso a internet. Entonces, esa es la otra cara de la moneda. Y entonces, si el niño está en esas condiciones, permítanme decirlo así, tan amoladas, tan fregadas de su contexto, de su entorno familiar y social, reprobarlo, creo yo, ahora voy a hablar un poquito psicológicamente, pues lo desanima, lo frustra, lo enoja, a los padres también, y esto puede ocasionar un abandono, ¿sí? Esto puede ocasionar un rezago, y de la otra forma en que, viéndolo desde otro punto de vista, digo, a lo mejor no pude atender yo como padre, no pude atender al hijo, a apoyarlo, porque me enfermé de COVID. ¿Me explico? Entonces, pero no me van a reprobar al hijo. O sea, el acuerdo cuida mucho el interés del niño. Ajá. Y entonces cuando nos detenemos a pensar esta intención de prestar atención para la prevención y evitar el rezago y el abandono escolar, asegurando, o sea, ese 6 que a lo mejor unas personas pueden decir es injusto, ese 6 para el niño que en estas condiciones, que no pudo acceder, repito, por no tener tecnología, internet o condiciones adecuadas, está asegurándose su acceso a la educación, porque si lo reprueban, imagínense, reprueban a un niño de sexto, ya no puede entrar a la secundaria. Entonces, se está asegurando su acceso, su permanencia, su tránsito, ¿sí? Es decir, que vaya avanzando en grados, su egreso y continuidad en la educación. Eso es lo que significa ese 6, o sea, jurídicamente hablando, moralmente hablando, creo que tiene esa bondad. Entonces, sin embargo, tal vez los otros padres de familia o los otros estudiantes podríamos tomar conciencia, ser más solidarios en esta cuestión de lo que puede significar un 6. Eso sí se lo celebro, pero tiene sus asegúnes en la práctica. Okay. En la práctica tiene sus asegúnes porque dentro de esto también muchos estudiantes y muchos padres de familia
pueden caer en una zona de confort, en un me vale sombrilla, hablando coloquialmente. De todos modos van a pasar a mi hijo. ¿Cómo ves? Sí, Está sí. ocurriendo. Sí. Muchos estudiantes también pueden decir, ay, no voy a mandar la tarea, ya se sabe que me van a pasar, porque esto ya lo hicieron en años, por lo menos el año anterior. Entonces, ¿qué pasa con un sistema que es la Secretaría de Educación Pública que nos tiene esta exigencia? Les tiene esta exigencia a los maestros, en donde también los maestros pueden caer en una sobrepreocupación, en un trabajo sobrecargado académicamente, si es que llegasen a reprobar a un alumno, los maestros, repito, están sobrecargados, y si llegasen a reprobar al alumno, lo dice el acuerdo, entonces hay que diseñar, hay que planear. Claro, ¿quién lo va a hacer? El maestro. Me queda muy claro, porque esa es la formación que tiene un maestro de diseño curricular. Entonces, pero es un exceso, creo yo, hasta infrahumano para los maestros. Los maestros han estado sobrecargados, lo dicen otras personas, pero yo quiero decirlo fuertemente, están sobrecargados de trabajo por esta transición al modelo híbrido, luego que ya salimos de la pandemia, luego con estas cuestiones. Luego, junto con esto, Heriberto, se da otra cosa. Se da el caso de los niños inasistentes, y el acuerdo lo dice, la asistencia no es un factor a tomar en cuenta. Y esto también se presta a cuestiones viciadas. Repito, ese confort, pues no voy, ya no fui medio año, pues ya no voy. Y entonces, porque la asistencia ni la cuentan, o voy o falto cuando yo quiera. Se presta a esas malas prácticas de las personas, de los niños, y entonces los maestros, ¿qué pasa con los maestros? Que muchas veces caen en la simulación. O sea, al final del día, ¿no? En ese desencanto, en esa, digamos, comodidad. Bueno, ya, ni me voy a estresar, todos pasan, no cuenta la asistencia, pues ya me voy a relajar y todos pasan, se acabó. No me meto en problemas, en compromisos académicos con los alumnos de bajas calificaciones o reprobados, y entonces justificamos esos 6, esos 7, tal vez los 10, 9 y 8 no, o tal vez sí. Justificamos con un trabajo académico de simulación, porque sí lo tienen que justificar académicamente y en documentos y en planeaciones. Se habla mucho de que el maestro ahora tiene que argumentar todo su trabajo. Entonces también se presta para una simulación. Entonces, yo sí voy viendo que, bueno, algo que agradecer y que celebro es que se asegura ese acceso, esa continuidad, se evita el abandono, la frustración, etcétera. También se garantiza el egreso. Y cuando digo continuidad, pues sí, porque repito, si no te repruebas sexto, ya no vas a secundaria. Si repruebas secundaria, ya no vas al bachillerato. Entonces, en ese sentido, filosóficamente hablando y legalmente hablando, el acuerdo está muy bien, pero ya en la práctica tiene muchas cuestiones que reflexionar, o como decimos popularmente, coloquialmente, todo esto tiene sus asegúnes. Maestra, está muy interesante el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos después del corte para platicar algunas dudas que tengo aquí sobre lo que me comenta y continuar con esto. Vamos a corte. ¿Cómo no? Está bien. Continuamos en este programa Puebla y sus voces.
Y bueno, tenemos en entrevista a la maestra Silvia Monroy Bermúdez. Platicábamos, maestra, antes del corte sobre estas impresiones. Bueno, nos comentaba usted sobre estas impresiones que nos da sobre este acuerdo que se tiene. Hablaba usted de que, pues bueno, evita el rezago y el abandono. Esa es la, digamos, la médula, el punto medular de del este acuerdo. acuerdo, y evita justamente abandono y deserción. Pero en contraparte o en la práctica comenta usted que hay temas que, pues bueno, se pueden prestar a vicios. Primer incógnita, maestra, en primer lugar, como país será que no estamos preparados para este tipo de acuerdos porque hay muchos vicios al interior de las escuelas. Otra, ha referido usted y ha platicado con muchos maestros que están muy saturados de trabajo. De hecho, en mi familia, mi hermana es maestra y caray, son Que fines de te presumo semana, fue son mi vacas. alumna. ¿Sí? Ay, Sí, en la Universidad Pedagógica, es porque correcto, ella fue para mí. Abby es egresada de la Universidad Pedagógica. Así es, Así es. es muy buena maestra y muy comprometida y Sí, 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 yo sé. vacaciones, fines de semana, Semana Santa, No, feria, etcétera. Y ella está con planeaciones, sí. reportes, etcétera. No van a tener muchas vacaciones, si acaso 2 semanitas. En 2 semanas no se repone el organismo. No, para nada. Sí, Y traen sí, sí, unas sí. tensiones terribles. He platicado Terribles. con otros maestros y todos nos dicen lo mismo. Estamos sobresaturados y más que Sobresaturados, sí. desde años atrás nos han hecho más responsables de la educación de las nuevas generaciones que los propios padres. Es todavía como que una carga moral muy fuerte. Si me permites un paréntesis, Ujú. una precisión en esto, y permíteme tantito. Yo expresado en muchas ocasiones, porque esto no es nuevo, empezó desde Nuño, el secretario Nuño, con sobrecargar, pero ahí fue como estrategia de sobrecarga de trabajo, en donde, fíjate bien, cada planeación tenía que estar argumentada. Y no sé qué se piensan en la SEP, claro, me queda clarísimo que los maestros, tal vez más los abogados, o también los abogados, tienen que argumentar, y todas las personas. No podemos decir, asegurar, afirmar, proponer nada sin decir nuestras razones y el por qué lo decimos y el por qué lo proponemos. Por ejemplo, eso es argumentar. Entonces, pero no están haciendo tesis de cada planeación, de cada proyecto, tienen que hacer los maestros escribir. Bueno, cuando muchas veces ya el trabajo de reflexión, de decisión, etcétera, ya se hizo en el consejo técnico, o sea, en sus juntas, pero no, tenían que escribirlo y tenían que mandarlo por internet. Desde ahí empezó como esa cuestión de planeación argumentada y que era ya un exceso. Luego se viene la pandemia y se viene un nuevo modelo, que es el modelo híbrido, pero siguieron con la cuestión de la argumentación. Bueno, cuando el paréntesis y el punto concreto de mi paréntesis que te pedí es el siguiente. Decía yo en términos muy sencillos, muy coloquiales, muy del pueblo. Bueno, entonces el maestro va a estar planeando o va a dedicarse a dar clases, a la enseñanza-aprendizaje, a propiciar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque los maestros en la misma escuela tomaban tiempo, clase, para esta argumentación, para este papeleo, permítanme decirlo así, y en lugar de estar atendiendo o en el tiempo que se atiende a los aprendientes, como se dice ahora, estar relajado, estar contento, estar en buena actitud, y no en ese estrés tremendo. Sí, ya estamos hablando de 5, 6 años, 7, en que el maestro vive un estrés espantoso. Se han hecho estudios en donde maestros han sufrido derrame cerebral, infartos, por la carga de trabajo y otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, ese era mi paréntesis. Maestra, muchas gracias. En ese tema, pues bueno, el maestro, no digo que todos, pero probablemente algunos o muchos pueden encontrar en este acuerdo, pues una manera de decir, mira, aquí me la llevo relajada, si el niño no se interesa, si los papás no se interesan, porque bueno, También, la sí, sí, intención son realidades. la intención o el interés del gobierno entendemos que es por la situación extraordinaria del COVID, Claro, ¿no? claro. Pero también entendemos que pues un ciclo escolar abarca, ¿cuántos meses? ¿11? ¿10 meses, maestra?
¿Cuántos abarca un ciclo Pues escolar? ya los están haciendo de 11. Sí, Bueno, fíjate que hay un desacuerdo ahí porque hay estados que van a salir antes y otros estados que van a salir hasta el 30 de junio. supongamos 10 meses. Ok. Bueno, no, pero no. Fíjate que no. Son ya 11 meses. 11 O sea, meses, el sigues. periodo vacacional, que lo que sí era periodo vacacional, los recesos escolar, lo han reducido tanto para niños, estudiantes, como y más para los maestros. O sea, hay personal de SEP, directivos, por ejemplo, que van a tener una semana. Y eso es, entramos en otro tema de cuestiones antipedagógicas en contra de la salud, el receso, y esa era una defensa siempre del magisterio. El receso es para el alumno, para que se distraiga, para que juegue y tal. Hace un rato tú hacías referencia a la educación de antes. Oye, no estamos tan mal. Claro, tú eres chavo al lado mío, pero no estamos tan mal. ¿Me explico? Sí, claro, Si te fijas, somos las generaciones que hemos construido este país de ahorita, es correcto. ¿no? Y no, Entonces, no nos salió tan mal. no estamos tan mal. No hay perfección, ¿verdad? No, claro Pero que no. estas La generaciones han trabajado perfección, muy bien y aprendimos muy bien. ¿Sabes qué? claro, Creo claro. que en defensa de lo que está sucediendo ahorita y de lo que se argumenta esta situación de la frustración de los egresados o de los que reprobaron en algún momento, yo recuerdo a muchos excompañeros o gente de mi generación que ahora son empresarios exitosos, ¿eh? Y Claro, reprobaron no un año, dos o hasta 3 años, claro, y claro. no por eso se frustraron, jamás terminaron una carrera, por así decirlo, al menos el ejemplo de dos amigos míos, Ujú. pero son gente de bien, son gente líder y son gente que le ha ido muy bien Productiva, le ha ido muy bien en la vida. productiva. Entonces, Es- limitar una calificación o repetir un año a un problema de vida, siento que es un poco exagerado. En sí, contraparte, también tiene sus, sí, claro, yo veo, por ejemplo, los alumnos que sí se esfuerzan, los padres que saben para qué es la escuela y apoyan claro. esa decisión de que todos los días hay que pararse temprano para ir a recibir instrucción. Y hay algo que se llama la cultura del esfuerzo que yo siento que como que no empata muy bien con este nuevo acuerdo, maestro. Claro, claro, qué bien lo mencionas. En educación decimos pedagogía del esfuerzo. Ah, ok. O sea, hay muchas clases de pedagogía, ¿sí? Por mencionar alguna, ¿no? La pedagogía de la libertad, la pedagogía crítica. Otra, se habla mucho últimamente de la pedagogía de la ternura, pero hay algo que es la pedagogía del esfuerzo. Y hace un rato dije ciertas actitudes y emociones como frustración, enojo, indiferencia, etcétera, del estudiante y junto con sus padres. Fíjense que me cuesta mucho trabajo separarlos aquí. Pueden caer en esta frustración, enojo, indiferencia, etcétera, si los reprueban. Uh-huh. Pero también, si no los reprueban, pueden caer en un mal mensaje. Ay, pues si no me esfuerzo, el sistema me da el pase. El sistema me da el empujoncito. Y entonces nos estamos topando en las aulas con realidades como, y me voy a referir a cosas muy concretas, muy concretas, con alumnos que ingresan al bachillerato que no escriben, Es que no correcto. interpretan textos, que no se saben las operaciones básicas las operaciones básicas que se aprenden en primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, no se saben las operaciones básicas de las matemáticas, que son sumar, dividir, restar y multiplicar. Es básico. No saben una regla de tres, no saben obtener un porcentaje. Desde antes del sexenio de Peña Nieto, y perdón, y bueno, no voy a decir perdón, bueno, es una expresión, ¿no? Común. Perdón por hacer alusión a la cuestión política, y que conste que no estoy diciendo que el de ahorita es lo máximo, Pero porque al final se tiene uno que referir a estas etapas de gobierno sí, porque porque, de ahí emanan esas ideas y claro, sí, esas nuevas la normas o secretaria, leyes. sí, las políticas Es educativas. correcto. ¿Qué son las políticas educativas? Las decisiones que toman los gobiernos para el actuar de la educación.
este acuerdo que estamos mencionando, el 110622, es una política educativa que está pues emanada de la maestra Delfina Gómez. Pero bueno, es otro tema porque tal vez no dé tiempo, porque yo esperaba otras cuestiones, otras decisiones, otras políticas en materia educativa de la maestra Delfina, toda vez que ella sí fue maestra, a diferencia de otras personas, ¿no? Siempre lo he dicho, no puede ser un director de un hospital alguien que no sea médico, ¿no? Eso es más que obvio, ¿no? Por lógica pero bueno, simple. pero ese es otro tema. Entonces decía yo que este mal mensaje es un mal mensaje para los estudiantes y para los padres de familia, de, bueno, aunque no te esfuerces, la SEP te va a dar tu reconocimiento, te va a dar el pase, puedes seguirle, no pasó nada, etcétera. Y que finalmente tal vez eso en algunos no resuelva, no ayude mucho, porque de todos modos van a desertar porque sí, nuestra sociedad está descompuesta. Sí hay descomposición social. Decía yo esa comparación que no debiera de ser, de que, bueno, otras generaciones no lo hicimos tan mal. Yo, que soy una maestra muy antigua, que ya presumo mis 42 años de servicio, aunque ya me jubilé de la SEP, digo, no lo hicimos tan mal con nuestros egresados. Perdón que diga, bueno, te menciona Abby, que era niña de la universidad de las calificaciones más altas. Entonces, y que bueno, y que su desempeño se ha visto, y que la gente no sabe, pero está ubicada en un lugar porque tuvo cierto nivel de carrera magisterial, porque el maestro se ha evaluado desde antes de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que ahorita siguen evaluándose en un horroroso, bueno, es que es muy exigente, muy retador sistema, que es el UCICAM, que evalúa al magisterio, tanto para ingresar a la SEP como para promocionarse. Entonces, si la gente piensa que Abby está en la escuela donde está porque tiene los ojos claritos, están muy equivocados, ¿no? Entonces, bueno, digo yo, no lo hicimos tan mal. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Por lo que tú dijiste hace un rato, no es necesario del título. Lo importante es ser, fíjate, lo dijiste muy bien, buena persona. Yo le agregué productivo, porque eso es algo que es un pilar de la educación. Sí se trabaja, ya tiene tiempito que se trabaja los pilares de la educación. Aprender a aprender, o sea, el conocimiento, aprender a hacer las habilidades, aprender a convivir, que eso es importante, que tiene que ver con la ética, el respeto, etcétera, etcétera. Y todo, y aprender a ser productivo, porque a veces, pues sí, nos enseñan muchas cosas, pero y bueno, igual, y tus papás no tuvieron para mandarte a terminar la universidad y ya por eso vas a seguir siempre siendo pobre. Entonces, esos son los pilares de la educación, no de ahorita, pero siguen vigentes, los pilares de la educación de la UNESCO. Y luego, junto todo, con todos estos pilares, el gran pilar, ¿no? El aprender a hacer. Entonces, bueno, sí quiero hacer la precisión de que no es algo determinante para el éxito de una persona. El tener un título universitario, un grado académico alto, no es necesario. Con que sepa ser buena persona y con que sepa ser competente, que eso es algo que se maneja ahorita, eso es de ahorita, no es nuevo, no es sexenio, pero es lo determinado por la UNESCO, educar en competencias. Maestra, voy a hacer otra pausa nuevamente, nos vamos a hacer un corte y de inmediato regresamos con usted en esta interesante plática. No le cambie. Claro. Continuamos en Puebla y sus voces y tenemos una plática más que
interesante con la maestra Silvia Monroy, a quien agradecemos nuevamente que pues nos haya dedicado este tiempo. Maestra, estábamos platicando sobre esta decisión, al final difícil, porque pues no creo que a ningún gobierno en turno, sea municipal, estatal o federal, le hubiese gustado gobernar en esta época tan difícil de crisis económica mundial. Totalmente de acuerdo. De guerra, de pandemia, Así una es, etapa totalmente de gobierno muy inusual. Y de encima de esto, delincuencia, de inseguridad, sí. y aparte un cambio de forma de gobierno, ¿no? Desde la raíz, Sí, como se pretende hacer. claro, Entonces, claro. al final, yo he platicado, buenas o malas, las decisiones se tienen que tomar desde el gobierno, porque para eso fue electo. La pregunta es, maestra, bueno, dos. Una, ¿qué tan positiva o tan negativa fue esta determinación? ¿Hasta cuándo la veremos los resultados, si son los Claro, adecuados o no? claro, Y la otra que le claro. decía yo hace rato, como sociedad, porque se sataniza mucho al maestro, se sataniza mucho a la SEP, Además, en fin, ¿no? Y también se habla mucho de que se ha relajado la actividad disciplinaria en el núcleo familiar, como que también, se ha por perdido eso, ese concepto base del núcleo familiar. y de autoridad, Con de todo autoridad eso, de los como padres. sociedad en México, ¿estamos preparados para este tipo de determinaciones o tal vez el posible o inminente fracaso que siento yo de estas determinaciones sea más por la descomposición social en el país que realmente por la determinación que se tomó como tal? Sí, pues se presta también a muchas respuestas. Por un lado, bueno, digo yo, hasta yo como padre o como madre pudiera pensar, madre trabajadora y tal, bueno, pues aunque mi hijo no tuvo celular, ajá, y por otro lado, qué bueno que ya están las clases presenciales de nuevo, porque yo no tenía para darle celular a mi hijo, pero me lo van a pasar. ¿Me explico? Sí. En ese sentido, ese aseguramiento mediante este acuerdo, en virtud del interés del niño, de los estudiantes, pues tiene su bondad. Imagínense si hubiese sido lo contrario, también hubiese habido muchísimas críticas. Si hubiese sido lo contrario, no, pues aplican rigurosamente el criterio de la asistencia, la entrega de trabajos reales, la conectividad del alumno, etcétera, etcétera, etcétera. De él. Escuchó a un maestro decir, bueno, tengo que evaluar alumnos que ni conozco. O sea, de eso estamos hablando. Sí. Y entonces, imagínense si se hubiesen aplicado criterios de evaluación rígidos, estrictos, o sencillamente los anteriores, cuánto niño reprobado no hubiese habido. Y eso también tiene otra lectura, otra interpretación, porque sí, muchos alumnos sin duda se rezagarían. Bueno, entonces hay un rezago. Y tú mencionaste aquí otra vez a otro de los actores educativos que son los padres. Bueno, si hay un rezago, bueno, ya pasaste de año, ya te vas a ir a la secundaria, pero vamos a repasar. O si el maestro preparó actividades remediales, se les llama, para nivelar, actividades de nivelación y prioritarios, se les llaman aprendizajes prioritarios. O sea, ¿cuál es un aprendizaje prioritario? No necesitan ser maestros o haber estudiado carreras pedagógicas, la sociedad, los padres de familia, los adultos, los mismos estudiantes. ¿Cuáles son los aprendizajes prioritarios? Son los que voy a usar toda la vida, en preescolar, en primaria, en secundaria, etcétera. ¿Cuáles son? Bueno, las matemáticas. A lo mejor no importa tanto que te memorices la capital de Bosnia-Herzegovina, no importa tanto, mejor repasa tu suma, porque tenemos en las universidades estudiantes que no saben sumar y utilizar la suma o la resta en la multiplicación o en una división, o utilizar la suma sin el celular o sin la calculadora, ¿sí? Porque esto ha hecho que la gente no piense,
¿Están de acuerdo? Porque aquí encontramos todo con inmediatez. Entonces, bueno, aquí pues no es un tema exclusivamente de los maestros. Los maestros se van a pegar al acuerdo este del 110622. Se van a pegar a esos administrativos, es legal, es jurídico, es obligatorio, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué hacen los padres con esos conocimientos prioritarios? No todo es responsabilidad del maestro o del mismo estudiante. Vamos, pongo un ejemplo. Si un estudiante sabe que anda bajo en química, pues si no estudia la química en los libros, tanto los libros, no tengo ahorita uno a la mano, físicos, como en los libros digitales que están en la internet, ya en formato PDF, que son accesibles. O sea, si el niño o el estudiante también no toma conciencia, y eso es algo que sí podemos trabajar, de que se ponga a estudiar permanentemente, porque qué pena, el estudiante solo estudia cuando va a la escuela. Y entonces yo a todos mis estudiantes de todas las edades siempre les he dicho que la lectura va a marcarles la diferencia. Bueno, entonces, si bien tiene esa bondad, y si bien puede generar simulaciones, tanto en los maestros, tanto en los estudiantes, como en los alumnos, y como malas prácticas, malos vicios. Es que de todos modos me van a pasar malos hábitos. O sea, si el sistema está enviando el mensaje, a pesar de la bondad que tiene, la bondad de proteger el interés de los niños, pero está mandando también el mensaje de no te esfuerces, si no hagas nada, si no hagas nada, pues vas a tener tu beca, vas a tener tu apoyo del gobierno. Entonces también es preocupante la clase de persona que estamos formando. Entonces yo creo que los maestros tal vez pudieran en estos últimos días en que están en contacto con los alumnos, en que algo un poquito difícil para la edad que sea, la toma de conciencia de las personas. Por ejemplo, alguna vez yo les dije a unos estudiantes que presentaron de telesecundarias, que presentaron unos proyectos productivos, y yo les dije, como me acuerdo que les dije, qué bueno que están produciendo, aprendan que se tiene que ganar dinero, no estén atenidos al Prospera, porque ese era el programa en ese momento, no se atengan a ello, y llenarse de hijos para que les den más dinero de Prospera, qué feo, y hasta les dije, qué feo que nuestro dinero sea para mantener sus hijos, no aprendan eso de que el gobierno me tiene que mantener los hijos. Entonces pongo esos ejemplos muy, muy prácticos, muy reales y muy toscos, para que se entienda de que hay que ir enseñando la formación de la conciencia, el darnos cuenta qué pasa en nuestro país, qué clase de persona quiere ser, inspirar. Fíjense que una cosa que yo subo mucho en redes, aparte de mis chistes y luego mis artículos académicos, yo sí pongo cosas inspiradoras. Si alguien dio una caridad, yo sí la pongo. Vamos, a redes y la tecnología tiene que ser humanizante. Decíamos hace un rato, pues no lo hicimos tan mal, qué es lo que hacen ahora nuestros muchachos, qué música oyen, ¿no? ¿Qué música oyen? ¿Cuáles son sus escalas de valores? ¿Cómo se comportan? ¿A qué aspiran ser, no? ¿A quién se ¿qué quieren aspiran? parecer de Sí, grandes? sí, claro. Y luego junto con que hay toda una delincuencia, hay toda una red criminal que nos roban a nuestros hijos, porque ¿cuántos hijos de padres ejemplares, de familias ejemplares, nos los roban con una pastillita? ¿Sí? O nos los desaparecen o los engolosinan con el dinero fácil. Sí hay descomposición social, pero pues no todo es trabajo del padre, del maestro en la escuela. Entonces, esta cuestión empezó con aquello, ¿qué pasa con el 6? Pues, por un lado, a lo mejor el niño pobre, que no tuvo el acceso y tal, o que enfermó, qué sé yo, enfermó su familia, va a tener la oportunidad de continuar, de acceder,
participar, de no rezagarse. Es decir, y creo que la palabra es oportunidad, o sea, el acuerdo cuida esa oportunidad para todos. Pero por otro lado puede prestarse a esos malos ejemplos, malos estímulos, iba a decir estimulantes, malos estimulantes en el sentido de la educación, en el sentido social, no me refiero a cosas narcóticas. A desarrollar abulia. La abulia es, no quiero progresar, estoy cómodo donde estoy. Qué feo formar gente abúlica. Tú hace un rato pusiste ejemplo de gente que ha tenido éxito, que es productivo, incluso dan trabajo a otros, claro. ¿Cierto? Sí. Ajá. Y que no necesariamente tienen un título, y que los conoces, que sabes que son personas con nombre, apellido y de carne y hueso. Y muchos también, porque también lo tengo que decir, resultado de esta ligereza en la formación, o sea, ya no hay tanto rigor, ya no hay esa pedagogía del esfuerzo. Te decía yo que hay muchas pedagogías, ya no hay esa pedagogía del esfuerzo. Resultado de esa ligereza con que se llevan su carrera universitaria, su bachillerato y demás, y luego la falta de normas y de autoridad familiar en el buen sentido de la palabra. O sea, bueno, ahorita aclaro lo de autoridad moral. Muchos que hasta tienen maestría y doctorado, y yo soy astronauta. Fíjense lo que dije, es un sarcasmo. ¿Sí? Tener la maestría y el doctorado tampoco es garantía de nada. Por eso digo yo, si muchos tienen la licenciatura, la maestría y el doctorado, yo soy astronauta. Perdón que lo diga. Sí, es correcto. Bueno, yo ya no pido permiso, ¿no? Entonces, sí, más allá del bien y del mal de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Entonces, bueno, decía yo esto de la autoridad moral. Voy a poner un ejemplo muy cactosco, muy craso. Que el niño diga, el adolescente diga, el joven diga, o el niño, la niña, lo mismo, todos, cualquiera niño, pues, que diga, esto no lo voy a hacer porque me va a dar vergüenza con mis papás. Fíjense, esa es una autoridad moral, porque viene la otra autoridad que es la coercitiva, que esa es la que finalmente cuando se la brincan, ya se la brincaron. Esto no lo voy a hacer porque mi papá me da unas friegas, Conche, unas friegas, o porque mi papá me pone de castigo, me quita mi celular, y entonces por eso no lo voy a hacer. Entonces, fíjense la diferencia. Un niño que no hace algo porque qué pena con sus papis o con su maestra, ¿no? O qué pena que lo cachen, ¿no? En todo caso, qué pena, qué tristeza para él. Y un niño que no lo hace para que evitar un castigo físico o material. Entonces, una cosa es la autoridad moral y otra cosa es la autoridad coercitiva, que muchas veces va junto con violencia, etcétera, ¿no? Y malos ejemplos. Bueno, entonces el tema es tener esa autoridad moral en nuestras familias, ¿sí? O sea, otro ejemplo es, bueno, es que mi mamá lo hace así, mi papá lo hace así. Cuando los papás son referencia de ejemplo para el hijo. Entonces, ojalá se recuperen todas esas cuestiones, pero a veces el niño está perdido en el celular y la mamá también, ¿no? Y entonces, ¿cuándo vamos a educar a los niños? Sí, estamos en una época completamente diferente. Afortunadamente, la tecnología nos pone en acceso de cualquier información de cualquier parte del mundo, de cualquier género, de cualquier tipo, para cualquier nivel de pensamiento, pero nos ha hecho muy dispersos. Yo siento que, muy bien. tanta información pasa por un colador y se va. Antes éramos como
como que yo sentía que éramos como un embudo, ¿no? Recibíamos la información, la clasificábamos y la guardábamos, pero ahora yo siento que pasamos la información por un colador, ¿no? Y así como Claro, nos llega, se va y no sabemos ni qué vimos en el celular o en la tablet o en la computadora las últimas 2 horas, aunque estuvimos ahí sí, perdidos. así es. Sí, sí, tiene esta cuestión de la inmediatez y Sí, que bueno, como no hay conciencia y como no hay criterio, una cosa que manosea mucho la Iglesia Católica, lo voy a decir, bueno, ya a mi edad yo ya digo mis cosas, la Iglesia Católica, ok. muchas religiones cristianas, de esto de no juzgar, no juzgar. Cuando juzgar una situación, un acto o a una persona, es más, hasta hay un dicho por ahí como budista de que lo que me disgusta en el otro es mi reflejo. No, señor, no, 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 eso no es así. No es así, no me cansaré de decirlo. Tal vez si diga algo de mí, te voy a poner un ejemplo. Si tú estás viendo que la otra persona, una madre de familia, vamos a suponer, una madre soltera, que tuvo 2 crías, 2 niños, y los abandonó, los tiene en la suciedad, pero ella sí se va de parrandas, ella sí. Y si yo la juzgo, sí, porque sí la juzgo, ay, esa persona está mal. Muchos allá en casa verán y me pensarán, sí, he visto eso en mi vecino y qué ganas me dan de acusarla en el DIF. Bueno, claro que sí juzgamos, hasta para elegir un helado. A lo que voy es a esto, que la capacidad de juicio es una habilidad del pensamiento. Pero, y entonces, cuando nos dejamos llevar por eso de no hay que juzgar, ¿no? Hasta hacen memes de quiénes somos nosotros para juzgar. No, es mentira, todos juzgamos. Y hay que atreverse a decir, no, yo sí juzgo. Claro que sí voy a juzgar a esa mujer que tiene a los hijos en el abandono. Claro que sí voy a juzgar a aquel que le vende droga a los estudiantes afuera del colegio. Claro que sí. Y entonces, claro, lo interesante en este caso de los juicios morales, de juzgar moralmente, es, bueno, corregirlo en uno. Eso es lo importante. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos ejemplo de nuestros hijos. Me refiero mucho a los padres de familia porque el tema es educativo y los que se educan son nuestros hijos, ¿no? Vale la expresión. Entonces, eh, uh, eso de formar conciencia es todo un trabajo de la ética y la asignatura existe. En las primarias y en las secundarias, la ética es para eso, para analizar dilemas morales. ¿Cómo ven, niños? Esto está correcto, esto no está correcto. Y entonces decía yo, pues, si no tenemos esa capacidad de juicio, no tengo criterio. Si yo veo normal que el padre abandone a los hijos, es normal, es la cultura, hasta memes hacen, bromas el Día del Padre. Si yo lo veo normal, ese va a ser mi criterio. Entonces, todas estas cuestiones sí tienen que ver con la clase de persona. A lo mejor les decía yo, no, pues las capitales de todos los países, su sistema educativo, su idioma. A lo mejor no aprenda mi hijo francés, pero yo prefiero un hijo honesto y no que uno que aprenda francés, ¿no? Vaya, el mismo inglés, a lo mejor no sabe mucho inglés, pero prefiero que sea mi hijo autodidacta, también es otra cuestión de la educación, pero tiene que ver con qué clase de persona vamos a formar y dejar la semilla. Los maestros también no deberíamos de exigirnos tanto y de esperar tanto, sentirnos tan responsables, pero sí dejar esa semilla de que el chico, la chica, siempre estudie, siempre le busque, siempre investigue, siempre trate de ser mejor en todo sentido, porque al final del día esos son los pilares de la educación. Y también entender que la escuela no es para todos, ¿no? También entender eso. Hay gente que realmente dice, ¿sabes qué? En un ejercicio de honestidad, nos sucedía a nosotros más en nuestras generaciones, ¿no? Papá, mamá, no soy para la escuela, mejor te ayudo en el taller, te ayudo en la tienda, Perfecto, o muy bien mira, dicho. te ayudo a abrir una sucursal del negocio que tenemos, y yo le entro a la vida productiva porque la escuela Claro, no es para mí. claro. Punto.
pero tiene una perfectísimo. habilidad muy buena para los negocios o para seguir con O para el tejer, trabajo tantas de los cosas que papás, hay. sí. Sí, sí, en un ejercicio de honestidad y que Los también los oficios padres, son y muy los buenos padres, y muy claro, remunerativos también. totalmente de acuerdo, y que también los padres, fíjate, en una comida que me invitaron hace muchos años, lloraba la pareja. Pues fue casualidad, bueno, me invitaron, pero no pudieron evitar platicarme. Lloraba la pareja porque el chico dejó bachilleres. Y yo les dije, pero si lo importante es que sea buena persona, que trabaje. Eso es lo importante. Un título no es garantía de nada. Incluso teniendo el título no hay chamba. Sí, ¿Sí? Pero eso también es como otro tema, sí, porque claro. la oferta universitaria a veces no responde a las necesidades de la realidad, pero bueno, eso como otro tema, Ese ¿no? es otro tema, Sí, sí, ¿no? sí, 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 de, Vamos sí, a, a pisar otros callos, ¿no? sí, 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 pero este es otro tema Así también es. interesante que, digo yo, tiene, volvemos otra vez, tiene que ver con la currícula. El diseño curricular no es, ay, tengo una escuela o aquí hay un edificio y pues vamos a dar la carrera de finanzas, ¿no? Pero para la región, para la gente de aquí, o sea, tiene sus detalles diseñar un currículum o plan de estudios. Entonces, bueno, retomando esto, pues, no irnos a los extremos y hacernos cargo, porque incluso el niño o el estudiante, adolescente que haya cumplido con todas estas cuestiones que el maestro pidió vía WhatsApp, o vía internet, y luego, y presenciales, no es garantía de que de verdad también se merecen el 10, ¿ok? Sino más bien es como asegurar que el niño no se rezague, no se atrase. Queda muy claro que hay aprendizajes, le llaman ahorita actualmente prioritarios, es decir, ¿qué urge más? Saber, nos dije hace un rato, la capital de Bosnia es Herzegovina o a lo mejor algo de la historia local, ¿no? O que el niño tenga una línea de tiempo para interpretar la historia, por ejemplo, es decir, las habilidades básicas. Termino ya diciendo, bueno, más lo que tú quieras preguntarme. Al final del día, las habilidades básicas, o conocimientos básicos, es algo que se maneja en la educación básica y tengo que hacer la precisión. Y a ver qué te parece. Se llaman básicas no porque estén en los niveles de abajo, preescolar, inicial, porque así piensa la gente. No, ciertamente hay un malentendido. No es que estén abajo y que estén en la educación básica y que la mejor educación es la superior. No es por ahí. Y que ciertamente salen más niños de preescolar y primaria, menos niños de secu, menos estudiantes de bachillerato y menos de universidad y menos de posgrado. Y por eso hasta se hace le llaman pirámide educativa. Y entonces se piensa que, lo que está en el pico es lo de mejor nivel. Mentira, mentira, porque hay estudiantes en la universidad que dije hace un rato, no saben las operaciones básicas, no saben leer, no saben escribir, no saben redactar, no saben argumentar, no saben ver un documento en la compu o en el celular e interpretarlo. O sea, que es diferente. Cuando eso tiene mucho que ver con desarrollar las habilidades del pensamiento. Bueno, y junto con esto, el tema también de a las competencias. Hace un rato tú hablabas de los oficios, bueno, pero es que a lo mejor ese de los oficios le sirve lo que vio en primaria. Mucha gente de antes que todavía vive dice, no, lo que ahora les enseñan en los bachilleratos, en la prepa, nos lo enseñaban a nosotros en la primaria. Hay una señora, la hermana del maestro Telles, no me acuerdo cómo se llama, la güerita que vende regalos en la 2 de abril, querida amiga, ella me dijo, maestra, nosotros en sexto ¿Blanca año, Telles será? Blanquita, sí, Blanca nos Telles. enseñaban álgebra. Y estaba yo comprando y chachareando con ella, chachalaqueando, y me dice, hasta álgebra, maestra, que no se ocupa tanto, pero te sirve para desarrollar el pensamiento, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces dice, hasta álgebra, maestra.
¿Y qué cree que era? Ni sabe quién me enseñó eso? Y volteo y le digo, ¿quién? Pues su abuelito, el maestro Lauro. Ajá, un maestro, bueno, antiquísimo, finado, mi abuelito, que fue el primer director de la Venustiano Carranza, que es la primera escuela de aquí, y que antes se llamaba Vicente Guerrero. Entonces, de eso estamos hablando, por eso con justa razón, dice, ahora se los enseñan en el bachillerato, pero penosamente lo aprenden uno que otro, el que tiene más pensamiento matemático, porque no todos aprendemos igual. Hay gente que tiene una inteligencia más para las mate, pero el error es que en un bachillerato, en una secundaria o en una primaria, si no eres bueno en mate, entonces no eres inteligente, eso es un error, pero también ese es otro tema Es de otro la tema, educación, es ¿no? correcto. Bueno, entonces a lo que voy es a que cuánta gente está en un oficio, está en un negocio, está en una productividad sin haber hecho la carrera. ¿Por qué? Porque aplica, ya para redondear, estas habilidades básicas, y se llaman básicas porque nos las vamos a llevar a lo largo de la vida. Por eso se llaman básicas, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. Sí es importante la referencia esta de la UNESCO porque es la que da los lineamientos educativos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos a nivel internacional, la UNESCO, en materia educativa. Y el sistema educativo de nuestro país está pegado a la UNESCO. Entonces, por eso se llama educación básica y por eso es la importancia de estas habilidades básicas, no es que sean de poca importancia, no, son las que nos vamos a llevar a lo largo de la vida. Si no sabes dividir, no puedes entender el álgebra, no puedes entender la física, la química, por poner un ejemplo. Si no sabes dividir, no sabes, por ejemplo, calcular los insumos o la materia prima de tu negocio. ¿No es cierto? Así Sí, sea un puesto de tacos. ¿Estamos de acuerdo? sí. Claro, a veces lo resolvemos aquí, pero no es lo mismo, porque no pones a trabajar tu pensamiento. Pues maestra, de verdad muchas gracias por aceptar esta primera Ay, muchas invitación gracias. a este programa y en este Gracias. formato que nos permite, independientemente de lo que el destino nos depara en materia de Claro, salud, nos va a claro, permitir estar en constante comunicación y compartiendo sus conocimientos con la gente. claro. De verdad que nos abrió mucho la mente en el sentido de este nuevo acuerdo y pues obviamente entender que estamos involucrados Claro. maestros, gobierno también, pero también Gobierno, los padres de definitivamente. familia estamos también involucrados y el alumno como tal pues es un diamante en bruto que hay que pulir pero en positivo. Claro, claro. Y ante estas adversidades que la salud mundial nos ponen, pues buscar de qué manera y con las herramientas que haya, sacar estas nuevas generaciones adelante. Es preocupante, es difícil, pero no imposible. Y para muestra, pues estamos nosotros, ¿no? Que bebimos agua de la llave y que aquí andamos, que anduvimos aventándonos de Sí, resbaladillas oxidadas y aquí estamos sin tétanos, así es. temas de salud que vivimos que nos tocó solventar y que aquí estamos. Que la Maestra, muchas tecnología, gracias. por ejemplo, la tecnología que se utiliza ahorita, sí hay muchos jóvenes muy tecnologizados que impresionantemente, pero los creadores y eso son gente mayor, ¿no? Termino nada más diciendo que, bueno, los planes de estudio actuales buscan gente competente, con competencias. Ese es otro tema, que son las competencias en la educación. Pero al final del día sí es importante porque en términos muy sencillos, ¿con quién vamos? Con el médico competente, Claro. con el zapatero competente, con la manicurista competente. O sea, estamos hablando de gente que sepa hacer las cosas. Y en este de saber hacer las cosas, que sepa, tenga las habilidades, los conocimientos, que resuelva los problemas, que tenga valores, porque, por ejemplo, voy a poner un caso muy tosco, ¿no? Un químico que se dedica a hacer droga, pues sí es competente y es profesional, pero como dice un psicólogo y pedagogo, Howard Gardner, que se usa mucho ahorita actualmente en toda la educación del país, de todos los niveles, de las inteligencias múltiples, dice, una mala persona no puede ser un buen profesionista. Entonces, eh, y volviendo con el caso de los doctores, pueden tener una mala práctica sin valores,
¿Me explico? O por ejemplo, pues a ti te atiendo mal porque eres pobre, no me vas a pagar como yo, a ti te atiendo bien para que me pagues más. Entonces, todas estas cuestiones de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los valores es lo que hacen a una persona competente. Y en eso pues está trabajando la educación. Y bueno, termino yo diciendo, lo acabo de vivenciar en una asignatura de posgrado. Yo les decía, no esperen decir que ya somos diseñadores curriculares, terminado la materia de la maestra Silvia, o sea, yo. No, con que se lleven el hilito para que ustedes le sigan. O sea, ya no trabajamos en las escuelas que el alumno aprenda por sí mismo, el autodidactismo. Y pues los padres también hacerle así con los hijos, hacer que el hijo busque soluciones, busque su progreso, busque su mejora por sí mismo. Pues muchas maestra, gracias, Heriberto. Muchas gracias. Fue muy amena esta plática. Gracias. Y en breve pues estaremos contactando con usted para invitarla a platicar sobre otros temas. Otro tema. Muy bien. Gracias, Heriberto. Pues muchas gracias, maestra. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. No le cambie. No nos equivocamos al decirle al inicio de este programa que seguramente esta plática sería muy interesante. Quedaron todavía algunas preguntas ahí anotadas que nos hubiera gustado fueran resueltas por la maestra Silvia Monroy. Desafortunadamente, bueno, el tiempo se nos terminó, pero la invitación, como usted escuchó, quedó abierta para que ella participe con nosotros en otros foros, en otras temáticas tal vez, o en la misma quizás, si es que esto tiene más tela de dónde cortar. Lo importante es que usted que nos ve sepa que aquí en Puebla y sus voces, lo más importante es escuchar las voces de los participantes, de los invitados. Si usted quiere proponer algún tema para platicarlo, si usted quiere participar, están apareciendo nuestros números, nuestras maneras de contacto a través del WhatsApp, a través de nuestras redes sociales y con gusto estaremos recibiendo todas sus propuestas y también, claro está, estaremos escuchando sus opiniones en alguna emisión de este programa. Por mi parte ha sido todo. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta nueva programación que estamos redirigiendo a través de Canal 3. Gracias por sus comentarios, gracias por mantenernos en su preferencia. Nuestra idea es informarle, divertirle, entretenerle, pero sobre todo también que en el caso específico de este programa, usted también genere su criterio y genere también su propia opinión de lo que está sucediendo. Lo importante es no ser ajeno a todo lo que puede o no afectarnos, puede o no beneficiarnos en este mundo tan globalizado. Así que, pues por el día de hoy hemos concluido. Gracias por seguirnos. Mi nombre es Heriberto Carballo Aguilar y la próxima semana estaremos nuevamente entrando a sus hogares con más invitados.